Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a otro reporte COVID de este jueves 29 de octubre, el día en que se conmemora el Día Mundial del Ataque Cerebrovascular. Hoy vamos a dar la bienvenida a las autoridades que nos acompañan, como siempre, el subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Aysén, Franklin Fournier, y a la secretaria regional ministerial de Salud, Alejandra Valdebenito. Buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, hoy ya 29 de septiembre se conmemora el Día del Ataque Cerebrovascular y por lo tanto el llamado principalmente a la población de Aysén tiene que ver con recordar a la ciudadanía en la importancia del autocuidado, de estilos de vida saludables, de convivir y vivir en un ambiente, ¿verdad?, libre de tabaco. Ahí, ¿no es cierto?, en la gráfica podemos ver los principales signos y síntomas que debe, ¿no es cierto?, conocer la ciudadanía para dar atención, ¿no es cierto?, oportuna e inmediata, ya que esto es una urgencia o una emergencia médica. Y ahí podemos ver que aparece debilidad o parálisis en la mitad del rostro, ¿verdad? Entonces, que como que se le cae la cara, o debilidad en un brazo o en un lado del cuerpo, y la dificultad para hablar o hacerse entender, que ha sido uno de los principales signos clínicos que normalmente relatan los familiares cada vez que han pesquisado un ataque cerebrovascular. Así que el llamado de la ciudadanía es al autocuidado, estilos de vida saludables y, por supuesto, una casa o un ambiente libre de tabaco. Pasamos al reporte, entonces. En el transcurso de las últimas horas se han entregado 53 altas médicas de pacientes por COVID-19. Por lo tanto, hoy la región de Aysén presenta 179 casos activos, de los cuales hemos alcanzado un acumulado por PCR de 1.014 casos confirmados, además de 77 casos probables, sumando un total de confirmados y probables de 1.091 casos por COVID-19 en estos 8 meses de pandemia. Una tasa de positividad acumulada en la región de Aysén del 4,6% y una tasa de testeo diaria de 84 por 100.000 habitantes. En relación a la positividad, es importante mencionar que la positividad de la última semana fue del 7,7%. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda una tasa de positividad menor al 10% para mantener y tener un control efectivo de la pandemia. 667 personas permanecen en cuarentena, de las cuales 316 son indicadas por acción sanitaria, 351 son contactos estrechos y positivos. En relación al estado de salud de estos 179 casos activos, podemos informar a ustedes que se mantienen hospitalizados entre ingresos y altas 12 casos positivos por COVID-19, de los cuales 7 se encuentran en medicina, algunos con requerimientos de oxígeno por naricera, otros por mascarilla de alto flujo. Sin embargo, es importante mencionar, y ahí el doctor Fournier seguramente va a poder entregar más detalle, al día de hoy tenemos 5 pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, 5 en camas críticas, ¿verdad? Y por lo tanto seguimos insistiendo en la ciudadanía, ¿verdad?, en el llamado del autocuidado. Ya hay un porcentaje de la población que ya sabemos por estadística, ¿verdad?, tanto mundial como nacional, que va a requerir una unidad de cuidados intensivos. Fuera de reporte, y como ha sido la tónica habitual, informar a ustedes que durante la jornada del día de ayer fueron notificados por ambos laboratorios 7 PCR positivas y además notificadas por el equipo médico 6 casos probables para COVID-19. De estas 7 PCR positivas, informar a ustedes que 6 pertenecen a la comuna de Cisnes, principalmente a Puyuhuapi, la localidad de Puyuhuapi, por el brote, ¿verdad?, que tenemos ahí. Una corresponde a Chile Chico. Además de estos 6 casos probables, 4 son de Coyhaique y 2 de la localidad de Aysén, en donde la totalidad, ¿no es cierto?, nos da 13 nuevos casos para la región de Aysén, en donde 12
son todos contactos estrechos que se encontraban en aislamiento o en su domicilio, muchos de ellos en residencias sanitarias, sobre todo los de Puyuhuapi, y uno de ellos es un hallazgo por búsqueda activa, por hospitalización por otra causa. Dentro de las recomendaciones, seguir insistiendo, ¿verdad?, que nos mantenemos todavía, ¿verdad?, en cuarentena. La cuarentena se va a mantener de no existir. Las medidas, ¿verdad?, que se tengan que cumplir por parte de la ciudadanía, las medidas de autocuidado son fundamentales, son la única herramienta que hoy día tenemos para prevenir el contagio por COVID-19. Por lo tanto, si no utilizamos esa herramienta que hoy día todos tenemos a la mano, como lo es la mascarilla, como es el distanciamiento físico, como lo es el constante lavado de manos y respetar la cuarentena, la verdad es que es muy probable que comiencen a aumentar nuevamente el número de casos activos, que requiramos mayor hospitalización en camas críticas en pacientes principalmente adultos mayores o con patologías crónicas concomitantes, y por lo tanto nos tengamos que mantener en esta fase. Así es que el llamado principalmente a la ciudadanía es al autocuidado, a colaborar, que de esta cuarentena debemos salir entre todos. La consulta temprana es sin duda alguna también una de las herramientas que como sector salud tenemos para llegar oportunamente a diagnosticar, a aislar y obviamente generar la trazabilidad rápida y oportunamente. Recordar nuevamente que durante este fin de semana los cementerios van a estar cerrados, y que además, ¿no es cierto?, se va a celebrar una fecha que para algunas personas es importante como una actividad recreativa para nuestros niños, que tiene que ver con el Halloween. Las medidas, ¿verdad?, a tomar, ya las mencionamos, para nosotros son importantes, van a haber infografías y gráficas a través del Servicio de Salud y de la Seremi de Salud, en la cual, ¿no es cierto?, se va a informar que si en el caso que opten por realizar la visita, ¿verdad?, de los niños por vivienda, realizar un recorrido corto, no más de 3 casas, ojalá los vecinos cercanos, los niños siempre en compañía de un adulto, explicarle a los niños, ¿verdad?, el fin, la finalidad, y que no van a ir a más de 2 o 3 casas, y obviamente sumamente importante el uso de la mascarilla durante todo el recorrido, al salir de su hogar y obviamente al regresar. Eso es, y llevar alcohol gel para el lavado de manos, no comer golosinas durante el trayecto, y al regresar a casa se deben lavar, ¿no es cierto?, las manos con agua y jabón al menos por 20 segundos, ojalá cambiarle toda la ropa, ¿verdad? Y los dulces, ojalá lavarlos antes de comenzar a consumirlos. También me parece importante mencionar que hoy día podemos ver un sol maravilloso, la temperatura está muy agradable, sin embargo, vienen días con temperaturas mucho más altas. Todos sabemos que una temperatura de 26 grados acá en la región de Aysén, la comuna de Coyhaique, genera una sensación térmica muy alta, y por lo tanto seguimos en cuarentena, recordemos, y el llamado a la ciudadanía es a tomar las medidas preventivas para quedarse en casa este fin de semana, al menos los de la comuna de Coyhaique. Doctor Fournier. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos quienes nos están viendo y nos están escuchando, y gracias por conectarse y mantener siempre la voluntad de mantenerse informados, chiquillos. Bueno, tal como mencionaba nuestra Seremi, hemos mantenido un nivel de casos que se informan como positivos más o menos estables, y han bajado con respecto a las semanas anteriores. Como ustedes lo pueden ver, el índice de positividad disminuyó de forma bastante importante comparativamente con la semana anterior, y eso evidentemente nos puede hacer vislumbrar que la cuarentena se termine, tal como algunas personas se manifiestan en el chat y en las comunidades en general, para poner término a la cuarentena y que podamos ir retornando nuestras actividades más habituales, y especialmente aquellas familias que requieren de aquello para poder subsistir. Todos esperamos eso. Comentarles que de estos 6 casos de Puyuhuapi que informó nuestra Seremi, 5 de estos se encontraban en residencia sanitaria ya desde que fueron catalogados como contactos estrechos, y posterior a la toma se confirmó que eran positivos, por lo tanto estaban en cuarentena desde que se identificaron, tal como digo. Esto más que nada para transmitir un poco de tranquilidad a la comunidad de Puyuhuapi. Y en el caso de uno de los pacientes que proviene de Chile Chico, se está evaluando la trazabilidad de aquello,
hasta ayer, hasta altas horas de la noche, no se tenía la trazabilidad, pero hoy en día sigue la investigación epidemiológica. Como ustedes saben, esto es bastante dinámico y prontamente podríamos saber si es que efectivamente es un caso de generación un poco más incierta dentro de la comunidad de Chile Chico o tiene algún nexo con alguno de los casos positivos anteriores. Es importante destacar que el 92%, tal como mencionaba la Seremi, son personas que provienen de contactos estrechos, por lo tanto es importante tener en cuenta que han estado aislados durante este tiempo. Con respecto a la red asistencial, nuestra Seremi ya la mencionó, tenemos 5 pacientes que están hospitalizados en la UCI, se han mantenido más o menos estables dentro de su condición, que requiere obviamente que se encuentren en ventilación mecánica, y en medicina también tenemos un número importante, como lo mencionó la Seremi, hospitalizados. Con respecto al resto del funcionamiento de la red asistencial, se siguen realizando las búsquedas activas, especialmente en las localidades donde se han generado o han aparecido un mayor número de casos o brotes derechamente, como en el caso de Poyugapi o La Junta, para poder identificar, aislar a las personas que pudiesen estar contagiadas y tener la necesidad, por ejemplo, de una residencia sanitaria para que sean realizados los seguimientos clínicos de forma más adecuada. Quiero hacer un poco de énfasis también en la próxima celebración de este fin de semana de Halloween, para quienes lo celebren, de ojalá tomar todas las medidas necesarias para tratar de disminuir la posibilidad de contagios, especialmente a través de nuestros niños, que son quienes más disfrutan de esta fiesta. Eso es lo que puedo decir con respecto al funcionamiento de la red asistencial el día de hoy. Nosotros vamos a continuación, como cada día, a dar respuesta junto a las autoridades a las consultas que la prensa nos hace llegar. Christopher Bilbao de Risco Aysén, ¿por qué hoy se habla de poder bajar eventualmente la cuarentena, siendo que, según los criterios del Ministerio de Salud, los contactos deben ir a la baja durante los últimos 21 días y la región de Aysén recién lleva una semana aproximadamente con números positivos? ¿Se analizó realmente la situación epidemiológica de los últimos 21 días? Así es, tal como lo establece ahí el comunicador periodista de Risco, efectivamente son 21 días, ¿verdad?, en que se analizan los datos para salir de la fase 1 y continuar, ¿verdad?, hacia el siguiente paso, que es la fase 2. Pero lo que se evalúa, ¿verdad?, más que números absolutos, es un conjunto de variables y de indicadores sanitarios, y entre ellos, lo más importante para el Ministerio de Salud tiene que ver con la tasa de activos regional en los últimos 7 días. Porque en esta semana comenzamos recién a plantearnos la idea de salir próximamente, ¿verdad?, esta semana, la próxima semana o en 2 semanas más, si las condiciones epidemiológicas se mantienen, porque efectivamente esta es la tercera semana, la semana 43, que acabamos de vivir, ¿verdad?, en la cual hay una disminución en esta tasa de casos activos con la media móvil de 7 días. La semana epidemiológica número 41 tuvimos 233 casos por 100.000 habitantes, en la 42 215. Hay un leve descenso, quizás no estadísticamente significativo, pero hay un descenso, y ya en la semana epidemiológica 43, que tuvimos un descenso del 61%, tuvimos 84 casos activos por 100.000 habitantes para la cuarentena de Coyhaique. Por lo tanto, recién esta semana, ¿verdad?, tras análisis de la semana epidemiológica 43, comenzamos a ver señales positivas de que efectivamente la disminución de la movilidad generó un impacto importante, que hoy día nos muestra, ¿verdad?, una baja tasa de consultas en servicios de urgencia por sintomatología respiratoria, pero también, ¿no es cierto?, una baja tasa de incidencia de casos nuevos no asociados a un caso positivo, es decir, casos que no tienen un nexo epidemiológica, que no provienen de un brote o que no vienen de un proceso de aislamiento y cuarentena. Por lo tanto, por eso, ¿no es cierto?, tanto los medios, la ciudadanía y desde el equipo de epidemiología se comienza a trabajar ya en un probable levantamiento de cuarentena. Sin embargo, la indicación o el levantamiento se produce a nivel ministerial. Mañana seguramente tendremos noticias en relación a su permanencia o retroceso, y la mirada, como ya lo he dicho, no siempre es 100% epidemiológica, porque es importante recordar
que la salud de las personas se mide a través de los determinantes sociales y ahí influyen múltiples factores y no solamente los números asociados al número de casos activos. Por el momento es importante recordar a la ciudadanía que nos mantenemos en cuarentena. La indicación el fin de semana, insisto, es a quedarse en su casa los de la comuna de Coyhaique, pero también recordar al resto de las comunas que también están en constante evaluación y que por lo tanto, comunas que hoy día están con un brote activo, como la comuna de Cisne, pero principalmente su localidad de Puyuhuapio, La Junta y Chile Chico, ¿no es cierto?, también están constantemente evaluándose sus variables e indicadores sanitarios, de tal manera, ¿no es cierto?, que a lo mejor en algún minuto Coyhaique va a avanzar y ellos van a retroceder. Son variables que hay que ir poniendo sobre la mesa. Todas las semanas el Ministerio hace esta evaluación y todos los viernes ellos informan, ¿verdad?, quiénes avanzan y quiénes retroceden. Del mismo medio, Risco Aysén, ¿el criterio podría cambiar si se le hiciera PCR a todos los casos probables, ya que no son un número menor, y considerando que estos podrían dar positivo para COVID-19? La verdad es que, tal y como lo hemos dicho y lo ha planteado siempre el doctor Fournier, el número de casos probables no son un número de casos aislados, son casos que son positivos, pero que no se fundamentan a través de la técnica de PCR, sino que principalmente a través de criterios, ¿verdad?, epidemiológicos que determinan que esa persona es COVID positivo, aun cuando no haya una PCR de por medio. Entre ellos, ¿verdad?, es importante recordar que son todos los contactos estrechos que tienen 2 o más síntomas asociados. Contacto estrecho es la palabra principal, es decir, que cumpla con la definición de contacto estrecho y no el amigo que pasó por al lado, que lo saludó por la ventana o que con el que pasó a conversar y se juntó en la esquina por 5 minutos. Contacto estrecho tiene una definición que ya hemos hablado, ¿verdad? Y ese contacto estrecho, si realiza 2 o más síntomas, ¿verdad?, pasa inmediatamente a considerarse un caso probable. ¿Por qué? Esto no tiene la finalidad de ahorrarse PCR, porque esa PCR la realizamos igual en otro paciente. El objetivo de determinar inmediatamente, sin esperar la toma de PCR, el ingreso al laboratorio y la espera del resultado, es realizar inmediatamente la investigación epidemiológica de ese caso que hoy día probablemente tiene COVID-19. Es decir, ver todos sus contactos estrechos y obviamente generar el aislamiento y, por supuesto, entregar una herramienta fundamental para los trabajadores, que es la licencia médica. Entonces, esa es la finalidad un poco del probable y el estudio epidemiológico se realiza con las PCR positivas y también con la sumatoria de los probables. Por lo tanto, los criterios, si se levanta, se mantiene la cuarentena, incluye positivos y casos probables. De Risco Aysén también la pregunta, si los indicadores se mantienen como van hoy, a la baja, ¿cuánto es el tiempo mínimo que nos podría quedar en cuarentena considerando los criterios del MinSal? Como lo hemos dicho, la información es muy dinámica porque principalmente depende del comportamiento de las personas. Hay un evento, ¿no es cierto?, importante que ocurrió durante este domingo 25 y que implicó obviamente el desplazamiento de personas desde la región de Aysén hacia afuera y hacia la región de Aysén y también desde la comuna de Coyhaique hacia el resto de las comunas de la región. Una comuna, ¿verdad?, que está en cuarentena y con casos activos. Por lo tanto, esta semana, probablemente, ¿verdad?, lo que finalice esta semana epidemiológica 44, vamos a poder tener un atisbo, ¿verdad?, del comportamiento de ese domingo 25 en relación a las medidas preventivas, es decir, la utilización de la mascarilla, minimizar el aglomeramiento, la aglomeración o la distancia física de 1 metro. Por lo tanto, hoy día entregar fechas exactas, la verdad es que literalmente sería absolutamente irresponsable de parte de la autoridad sanitaria. Lo que sí podemos decir es que las cifras van a la mejora y que probablemente el Ministerio, ¿no es cierto?, ya a partir de esta semana o de la próxima comience a replantearse la idea de avanzar a fase 2. Francisco Mardones de El Divisadero nos consulta. El subsecretario de Turismo indicó que es probable que próximamente se levante el cordón sanitario en la región, aunque reconoció que es una medida estrictamente sanitaria. ¿Cuál fue la propuesta que se envió desde nuestra región para esto? ¿Qué condiciones se exigirán para asegurar que sin cordón sanitario el coronavirus no se propague exclusivamente o explosivamente, mejor dicho?
Sin duda alguna que al depender del comportamiento de la ciudadanía, obviamente que el COVID-19 podríamos volver a tener brotes importantes, no solo en la comuna de Coyhaique, sino que en el resto de las comunas de la región de Aysén. Sin embargo, uno de los principales objetivos que ha tenido el cordón sanitario a nivel país fue limitar el desplazamiento de las personas de una región a otra para no movilizar el virus, ¿verdad?, de zonas con alto contagio a zonas con bajo contagio. Ese fue el principal objetivo que tuvo el cordón sanitario y el principal objetivo que tuvo la región de Aysén cuando teníamos, ¿no es cierto?, una tasa de 2, 3 o 5 casos activos semanalmente. Hoy día, de acuerdo a la investigación epidemiológica que ha realizado el Servicio de Salud de Aysén y la Seremi, lo que podemos decir es que hoy día la mayoría de los casos, por no decir que todos, desde el último paciente que fue el de Magallanes, son casos absolutamente comunitarios adquiridos acá en la región de Aysén o en la comuna de Coyhaique, y no tenemos pacientes que en su historial epidemiológico nos digan: yo llegué hace 3 días a la región de Aysén, llegué hace 2 días, ¿verdad?, a la comuna de Coyhaique. ¿Por qué? Porque hoy día, ¿no es cierto?, a partir del 1 de septiembre tenemos una medida adicional en la región de Aysén, que es PCR de ingreso a todas las personas que se movilicen y que quieran ingresar a esta región por la razón o el causal que sea. Por lo tanto, la mirada hoy día del Ministerio de Salud apunta principalmente a quedarnos con la estrategia del paso a paso, es decir, con la fase 1, 2, 3, 4, como eje fundamental para tomar decisiones epidemiológicas en avances o retrocesos, y en donde el cordón sanitario hoy día va a una retirada. Recordemos que la semana pasada ya retiraron el cordón de los ríos y solamente queda la región de Aysén y Magallanes con cordón sanitario. Mario Pardo, Radio Ventisqueros. ¿Se podrá confirmar si funciona el laboratorio de análisis de PCR en el Hospital Regional Coyhaique? Sí, se confirma y ya lo habíamos confirmado los días anteriores, don Mario, un gusto saludarlo, pero ya lo habíamos informado. El laboratorio está funcionando, solo tuvo un retraso el día viernes en la tarde-noche, en la salida de los resultados, pero después siguió funcionando con normalidad. De hecho, en el reporte no lo dije y lo lamento, me salté esa parte. Del total de estos casos PCR positivos, que fueron 7, para los que veo en el chat que algunos no alcanzaron a escucharlo, 7 casos positivos, 6 casos probables. Esto nace de un total de 88 determinaciones en el Hospital Regional Coyhaique y 123 en Laboratorio SIVA. O sea, se realizaron 211 determinaciones de PCR entre los dos laboratorios. Vamos con algunas preguntas de la comunidad que nos hacen a través de redes sociales. Fernando Sebastián Aguilar consulta: ¿de dónde nace la idea de los casos probables? Es algo nunca antes visto. Por ejemplo, ¿se imaginan los miles de casos probables que tendrían que anunciar en Santiago? Consulta. Yo creo que don Fernando no está muy bien informado. Lo mencionamos hace ya bastante tiempo. El caso probable se está utilizando en Chile hace mucho tiempo. Nuestra región fue la última región en sumarse a la utilización de caso probable. Y esto fue dado fundamentalmente porque en el resto del país los laboratorios de biología molecular se encontraban copados de muestras de PCR y por lo tanto eso significaba dejar sin espacio a las personas que presentasen síntomas, por ejemplo, o dejar sin espacio la búsqueda activa de pacientes asintomáticos en las distintas comunidades. Como región, como siempre tuvimos espacio en los laboratorios para poder realizarlo, seguíamos tomando PCR a todos los contactos estrechos, hasta que empezaron a aumentar los casos de tal forma que obviamente hubo que empezar a utilizar la definición que se ocupaba en todo el resto del país, incluido Santiago, don Fernando. Eso es así, y así lo hemos informado ya hace varias semanas atrás. Perfecto. No sé si hay alguna otra acotación que quieran incorporar las autoridades. Sí, a mí me gustaría, porque en realidad a través del chat se mencionan varias cuestiones y, claro, tal vez lo dice una o dos personas, pero obviamente esto es el reflejo de que quizás hay más personas que pudiesen pensar las mismas situaciones y, como lo hemos dicho desde un principio, la intención es entregar la información lo más clara y veraz posible y ser directos en la entrega de la información. Una persona dice: terminen la cuarentena, tienen que dejar de mentir.
La verdad es que yo no sé a qué se referirá con dejar de mentir. No sé si pensará que las 5 personas que se encuentran en ventilación mecánica están intubadas por gusto en la UCI, o si las personas que están hospitalizadas en medicina están hospitalizadas de gusto. De verdad que esto no es una mentira. Aquí no estamos mintiendo. Esto es una realidad. Hay personas que se están enfermando, hay personas que se están enfermando gravemente y hay otras que están sufriendo por el encierro, por dejar la actividad económica, tal cual como dicen muchas de las aseveraciones que aparecen aquí en el chat. Y nosotros también queremos que se termine esta cuarentena porque nuestras familias también están sufriendo, nuestros amigos, nuestros vecinos, y esto es algo que todos buscamos, salir de la cuarentena. Y eso va a depender de una disminución sostenida de los casos, porque 2, 3 o 5 días o 7 días aparezcan pocos casos, no va a significar un alzamiento de la cuarentena, o sea, que se termine la cuarentena. Tenemos que demostrar que no son hechos aislados que produzcan menos casos. Porque, por ejemplo, yo podría pensar, este día salieron pocos casos porque tomaron pocas muestras. O salieron pocos casos porque ese día había un día bonito y la gente no fue a la urgencia a decir que estaba resfriado y le tomaron la PCR, sino fue un día porque hubo pocas consultas. Por eso hay que demostrar que durante varios días, durante un tiempo prolongado, existe disminución de casos, porque eso nos asegura que no sea por un hecho puntual que hayan pocos casos ese día. Y eso es lo que tenemos que mantener para poder salir de la cuarentena. Así que, por favor, de verdad les pido comprensión y les pido que nos crean. Sí, de verdad que no estamos mintiendo, chiquillos. Ya me he cansado de decirlo. Perfecto. Después parece que había otra pregunta que igual quería ver. Hasta que no mejore los cuidados. Discúlpenme un poquito, chiquillos, que habían otras preguntas que yo creo que era importante aclarar. Gestionar, levantar la cuarentena, por supuesto, apenas podamos, vamos a tratar de hacer todas las gestiones posibles para que se levante la cuarentena. Nosotros lo queremos igual que ustedes, chiquillos. Acá hay una, de las cosas probables, y después había otro que es por qué se le exige PCR, cuarentena obligatoria, y a la señora Seremi se le exigió solo 7 días de cuarentena por contacto estrecho. ¿Por qué tanta diferencia entre ser autoridad o político y un individuo común? La Seremi no fue contacto estrecho. La Seremi fue un contacto que no cae en la definición de contacto estrecho, fue un contacto de riesgo menor, al igual que yo. También estuve en teletrabajo durante esos días, porque tampoco caí en la definición de contacto estrecho, y es por eso que fue menos días, chiquillos. No es porque tengamos algún privilegio nosotros y tengamos que hacer menos cuarentena. Y es por eso que es importante tratar de ser lo más fidedigno en las entrevistas y en el relato de con quienes estuvimos en contacto o con quienes no, por cuánto tiempo y en qué condiciones. Estas definiciones para ser contacto estrecho o no, que establece una cierta distancia de 1,5 metros por cierta cantidad de tiempo, 15 minutos sin mascarilla, está todo esto basado no de escritorio, no es que a alguna persona se le ocurrió establecer ciertos criterios, sino que esto es lo que ha demostrado toda la evidencia científica a nivel mundial. Ni siquiera es una evidencia creada en Chile, es una evidencia científica creada a nivel mundial en base a la experiencia de lo que se ha visto en miles y miles de personas en todo el mundo. Recuerden que, por ejemplo, en un principio se hablaba de cuarentenas de 14 a 28 días, cuando recién empezó este brote del virus, porque se pensaba que ese tiempo era el tiempo de contagio. En base a todos estos meses que han pasado, se ha visto que el periodo de contagio es incluso menor que eso. Y tal como lo hemos dicho en otras ocasiones, la evidencia científica internacional que se utiliza en muchos países del mundo son cuarentenas mucho más cortas, pero que en Chile, para no perjudicar a la persona, se estableció de 11 días para que la licencia se le sea pagada completamente a la persona. ¿Ya? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Eso. Muy bien, pues agradecemos entonces a las autoridades que hoy nuevamente nos han acompañado y entregado este reporte COVID para este día, jueves 29 de octubre. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Chiquillos, cuídense todos, por favor. Nos vemos mañana. Saludos.